Hola, soy Chinon en un nuevo vídeo y vamos a dibujar en el celular con el dedo. En realidad esto no es nada nuevo para mí, yo siempre dibujo en el celular, estos son mis dibujos más recientes. En este celular no dibujo, no es mío, es de mi hermano, porque el mío lo estoy usando para grabar esto, pero aquí ando. Ya lo había usado para otro video, que no te recomiendo ese video porque me da muchísima pena ajena. Sí, este dibujo fue el que hice en ese tiempo. Ay no, qué pena. Comencé con la cara, como la mayoría de dibujos que hago en el celular. No sé qué chingados estoy haciendo, nomás rayo a lo pendejo. Sí. Por cierto, la aplicación es Ibis Paint. Tengo un tutorial en Patreon de cómo hago todo el proceso, el pincel que uso, tamaño del lienzo y cómo exportarlo para subirlo a redes sociales. Sí, cof, publicidad, a huevo que sí. Bueno, pasando a otras cosas, tenía muchísimas ganas de contarles un poco de mis inicios en el dibujo digital para que tengan algo que escuchar mientras dibujo. Sí, pues yo comencé dibujando en el celular con el dedo en Medivh Paint. Recuerdo que era bien difícil de manejar ese programa en el celular en ese tiempo, pero poco a poco le fui moviendo y entendiendo a cómo se usaba. Aparte, mi celular tenía una tableta donde también dibujaba con el dedo. Recuerdo que casi siempre me llevaba mi celular bien cargadito a la escuela solo para dibujar en él. Ay no, qué tiempos. Sí. Después pasé a dibujar en una laptop con mouse. Lo que hacía era tomarle una foto a algún dibujo mío en tradicional y pasarlo a digital a puro pinche clic. Sí, lo recuerdo. Qué feo, qué complicado. Y dolía mucho la mano. Ay no. Saludos para la gente que dibuja con mouse. Qué grandes son. Bueno, pero aparte de eso, en esos tiempos también seguía dibujando en el celular y la tableta. La tableta que les menciono es una Acer, no me acuerdo qué modelo, lo voy a poner en pantalla si la encuentro, si no, no. La tableta fue mi principal herramienta para dibujar porque el programa en Medivh se veía mucho más espacioso que en el celular. Pero un día se me cayó la tableta y se rompió. Después mi madre me compró una Wacom chiquita para la laptop, que se la pagué con el tiempo, puras comisiones. Al final fue una buena inversión. Pero bueno, pasó el tiempo y una compañera un día en la escuela me mostró el programa de Ibis Paint en su celular y quedé, ¿sabes? Quedé. ¿Cómo chingados yo no conocía esta maravilla? No puede ser. El espacio para dibujar es grande y es muy fácil de entenderle. Regresé a dibujar con el dedo en el celular, yo encantado de la vida. Puedo dibujar incluso echada en la cama o cuando estoy cagando, donde sea. No sé, es muy desestresante, la neta. Y con esta mini historia de mi vida quiero decirte, así como en el anterior video, las herramientas son solo herramientas, no te harán ni dibujar mejor, no te harán ni dibujar peor. Es verdad que son ventajosas, pero el artista eres tú y el artista se adapta a lo que tiene. Si tienes un celular, dibuja en él. Si tienes papel y lápiz, dibuja en ellos. Con cualquier herramienta que tengas puedes crear obras de arte.
Bueno, pasemos a algunos consejos para dibujar en el celular con el dedo. Primero, si no quieres dibujar con el dedo, venden plumillas para el celular, pantallas táctiles en general en el tianguis o en tiendas típicas que venden accesorios para celulares, o la puedes pedir en internet. Yo tenía una, se la robé a mi madre, pero pues no me adapté, se me hacía mucho más fácil con el dedo. Otra cosa, como en todos los programas, usa las herramientas que para algo están. Un ejemplo es la herramienta lazo y la herramienta transformar, ya que siempre se está haciendo zoom cuando dibujas en el celular, es normal que te quede mucho más chueco el dibujo. Haz pausas, deja de dibujar por ratos, estírate, estira tu mano. Te recomiendo agarrar un squishy o como sea que se llame y apriétalo para que no se te entuma la mano. Sí. Una última cosa, no desmerites tus herramientas. Es algo que yo hacía, yo mismo me ponía trabas para avanzar porque no tenía, entre comillas, las mejores herramientas. Yo antes no abría comisiones de mis dibujos porque no tenía una tableta, entre comillas, para dibujar mejor. Puf, ¿sabes? La neta que si pudiera regresar en el tiempo me daba unos madrazos bien fuertes, una putiza. Sí, no detengas tus proyectos por tus herramientas. Si quieres hacer un cómic, una ilustración grande, abrir comisiones, tú hazlo. Verás, ahora yo hago comisiones en este estilo con mi celular, dibujando con el dedo. Sí, que nada te detenga. Mucha suerte. En fin, siento que hablé demasiado en este video. Perdón. Espero que algún consejo te ayudara o pasaras un buen rato. Eso es todo por el video de hoy, pero no me voy sin antes agradecerle a mis patrones. A Ann, a Jace, a WH Dark Dragon, a Estepu, a Eli, a Obnoxious Demon, a Inco Dragon, a Daniela Roca, a Lucier, a Yama Tamales Atún de la Mañana, a Daniel Dolezal Hugo, a Mapachito Enano, a Unima, a Toby Swinky, a Luciero Eli Hernández Paredes, a Dan Rey, a Bleu, a Joe Froggy, a Monse, a Kameli Katsulev, a Beaniel, a Tush y a Evito. Muchas gracias, besos en sus patucas. Y muchas gracias a ti por ver este video. Recuerda seguir practicando, no te rindas, come muy bien por favor y toma mucha agua. Sí, adiós.